La Radio, con Rafael Venegas. 21:10, 9 de la noche con 10 minutos. Es viernes, es 9 de mayo. Es la primera semana completita, podríamos decir, de este mes. Sí, y se nos está pasando el año, pero de una forma impresionante. Y bueno, cuando uno empieza a ver cómo avanza todo esto, empieza a ver la cantidad de cosas que han ido pasando, ¿no? Y me parece que cuando se produjo un cambio importante, significativo en nuestro país, se dejó atrás la ONEMI, se pasó al Senapred. Al comienzo algunos decían, oye, esto es algo de nombre. Después como que uno empezó a entender que es un organismo técnico, que tiene otras características, pero hasta el día de hoy yo creo que todavía hay una nebulosa de cómo realmente se establecen ciertos procedimientos, ¿no? Ahora, dentro de todo esto, hemos tenido esta semana algo bien importante, entre varias situaciones que pasan en nuestro país, incluida una evacuación en Magallanes, algo que me parece, no sé si es inédito, pero al menos en el último tiempo no se había dado. Y además una avioneta, o un avión ambulancia, porque en rigor, en términos técnicos es ese, que cae, donde además hay una característica propia de este tipo de aviones, un enfermo que va, lo trasladan y pasa esta tragedia con personal de salud adentro. Cae, hay un operativo, hay toda una coordinación que antes no existía, ¿ah? Y yo creo que eso también es importante resaltarlo. Empiezan las búsquedas, empieza todo un proceso. Y hoy día queremos ir conversando un poco de estos cambios. Y si no me equivoco, nuestro invitado además le tocó pasar de uno al otro. ¿Estoy bien, cierto? Así es. Álvaro Ormazábal es exdirector de Senapred, está con nosotros y bueno, fue parte de la ONEMI por hartos años, me recuerdo. 9 años. Hartos años, ¿ves? Usted 9. estuvo con Carmen Fernández incluso. No. Ella se va y usted llega casi, ¿o no? No, yo llegué el 2016 con Ricardo Toro ya. Él estaba ahí. Perfecto, con Ricardo Toro. Ya, o sea, hubo una distancia, pero estuvo un buen rato en ONEMI con las características de ONEMI, que es un organismo que tenía, es lo que uno puede mirar con el tiempo, tenía muchas ganas de hacer cosas y esto es una tragicomedia, pero usted aparecía siempre. ¿Ah? Como que uno siempre dijo, cambió NEMI, en fin, y usted aparecía como vocero, y en definitiva es quien daba a conocer todo esto, porque la comunicación es muy importante en situaciones de emergencia. Álvaro, primero que todo, gracias por estar en Bio Bio La Radio, en Bio Bio TV, estamos saliendo a gran parte del país, también por la pantalla, así que muchas gracias por venir, por darse el tiempo de estar con nosotros. ¿Ah? No, muchas gracias a ti, Rafael, por la invitación, y también un saludo a Ignacia, que fue la que contactó. Nuestra productora. Así que un saludo a todas las personas que están a esta hora conectadas también y viendo y escuchando. Álvaro, qué importante es este cambio. No sé si tú nos puedes ayudar a dimensionar eso. A propósito de la última situación, que es una tragedia, ¿no? La caída de un avión ambulancia, hay una coordinación inmediata. ¿Cómo hoy día Senapred, cuando pasa algo como eso, se activa rápidamente? Sí, bueno, efectivamente, la gran diferencia que tiene, y tú lo decías, de este Senapred y de ONEMI, donde tuve la fortuna de estar casi 9 años como director regional en Tarapacá y después un año como director nacional, es que logró que todos los procedimientos que se hacían antes, más que nada por buenas prácticas, por algunas coordinaciones, pasaron a estar con un cuerpo legal, que es la ley 21.364, y eso establece que se entregan atribuciones y responsabilidades. Atribuciones, por un lado, a los organismos técnico del Estado, y también permite ir generando todo este tipo de iniciativas y de trabajo que es la coordinación. Aquí tú lo indicabas, en la caída lamentablemente la avioneta, se despliega de inmediato lo que es el comando de incidente, que es algo nuevo también, antiguamente se hablaba comando de incidente, sí se llama, que es muy usado en general en Estados Unidos por la forma en que organiza en terreno todo el despliegue de los distintos organismos, que ya sea el coordinador, que en esta etapa es Senapred el coordinador, o el organismo técnico que le dirige. Aquí teníamos una emergencia bien especial, porque por un lado teníamos una emergencia que era aérea, en rescate aéreo, donde el responsable tiene que ser por un lado la Fuerza Aérea, pero por otro lado teníamos rescate agreste,
que donde cambia también la responsabilidad, que ahí puede ser el liderazgo, lo puede tener o bombero o lo puede tener carabinero, según se define el comando de incidente, pero permite que la organización de los medios se pueda realizar en el lugar, en terreno mismo. Es un método que se aplica internacionalmente y que permite que en el lugar, en forma local, en forma regional, las autoridades regionales tomen el mando de la emergencia y puedan organizar y disponer los medios en forma rápida para, tal como fue, que alguno puede criticar, otro no, pero básicamente se logró ubicar el avión en menos de 24 horas, en una zona que era muy compleja, y ya apenas tuvo la condición meteorológica la Fuerza Aérea de poder despegar. Vimos que a los 40 minutos lograron encontrar, junto con la coordinación y los medios terrestres que estaba ahí, vimos también la gente, el voluntariado, los motoqueros que estuvieron ahí, que fueron los que lograron dar con la ubicación y avisaron rápidamente a la Fuerza Aérea también. Disculpa, porque claro, uno dice, si lo viera como así como a la ligera, diría, bueno, lo encontraron unos motoqueros. Pero aquí el voluntariado también entra en esta orgánica, ¿no? ¿Qué es la diferencia con lo de antes? Qué bueno que lo diga Rafael, porque efectivamente una de las cosas que tiene la ley establece que hay un sistema. Por un lado la ley creó el servicio, que es el SENAPRED, y por otro lado creó el sistema. Y este sistema está compuesto por públicos, privados, voluntariados, ONG y comunidad en general, que la comunidad, la persona al día a día tiene una labor importante. Entonces todos estos conforman el SENAPRED, y por eso también cuando se constituyen los COGRID, en los COGRID también, si bien hay servicios públicos que lo conforman, pero se puede invitar a la comunidad civil organizada porque son relevantes, y por eso que todas estas personas que participan en la búsqueda, en este caso la búsqueda y rescate, también se considera como parte del sistema. Claro, entonces aquí lo que funcionó fue escucha la voz el de la sistema. gente, claro. Exacto, eso es lo importante. Al contrario, y la caricatura o el extremo fue que el 2010, cuando fue el 27F, estaban todos sentados en una oficina. Ahí tenemos el extremo, ¿no? Claro, evidentemente la ONEMI no siempre funcionaba así, pero ahí el reflejo de, a ver, mándame informe, y desde aquí de esta oficina, la burocracia como el reflejo concreto de estar en un escritorio, hace que tomen decisiones y a veces erradas. Ahí los aspectos importantes que tiene la ley es que establece las responsabilidades y establece distintos niveles de la emergencia y la distinta escalabilidad que tiene que tener la emergencia. Entonces establece que cuando el nivel es pequeño, local, es una emergencia comunal que lo controla el COGRID comunal al mando del alcalde. Si sigue creciendo en superficie, en localidades, o abarca una o dos municipalidades, ya puede ser una emergencia provincial, y si es más grande, emergencia regional. Pero siempre el que va coordinando eso es quien preside el COGRID. En el caso de una emergencia regional, es el delegado presidencial regional el que preside el COGRID con los integrantes permanentes que tiene, y ya cuando son 2 o 3 regiones o se ven sobrepasadas las capacidades en el nivel regional, pasa al nivel nacional. Entonces, eso es muy bueno que se mantenga así, porque usualmente, y pasa, y algo que no solamente sucede en Chile, yo hablaba con personas de Ecuador específicamente, y me decía que tienen el mismo problema, que cuando hay una emergencia local, caso Punta Arenas, de inmediato como que quieren activar el COGRID nacional. De Santiago. No es necesario que se active el COGRID, porque en las regiones están las competencias, hay gente técnica, profesional, que tiene las atribuciones, y sobre todo que ya hay niveles que están estructurados y armados. Entonces es importante eso, que se permita que funcionen los distintos niveles de los COGRID. Hay gente que sabe, a ver, aunque suene lógico, pero esto responde a un centralismo que sigue estando en Chile, pero que para estos casos no tenía sentido. No. Totalmente. No sentido. ¿Cómo era antes, Álvaro, a propósito de lo mismo? Misma situación, para entenderlo. Se informa que se cae un avión ambulancia, empieza la búsqueda. ¿Cómo era cuando era la ONEMI? A ver, cuando era la ONEMI igual se activaban los medios, pero no estaba este concepto tampoco del comando de incidente. Entonces era muy usual que uno hubiese llegado al lugar del evento, y me pasó a mí cuando fui director de la ONEMI, uno llegaba a un accidente masivo de bus y uno veía por allá una carpa donde estaba Carabinero. Ya, pero usted es el director de la ONEMI y usted iba. Yo iba cuando era pero yo era director regional. Entonces, claro, la emergencia era en Tarapacá, se ha vuelto un bus con pasajeros, y cuando la emergencia era grande, yo concurría al lugar, porque en el fondo uno más, al ser director regional, uno tiene un mando más operativo, más técnico, y aparte uno conoce al comandante bombero y tiene una interacción distinta. Y sobre todo que cuando yo siempre he dicho, uno tiene que ir a terreno cuando la emergencia es local y hay una sola emergencia. Si ya tienes 2 o 3 emergencias, tú tienes que estar en un lugar donde puedas tener el panorama completo. Entonces uno llegaba a la emergencia
se veía por un lado todo disperso, con distintas vocerías, y faltaba identificar quién era el que estaba al mando de la emergencia. Ahora no, uno llega a un lugar y puede, si bien hay brechas todavía que se pueden mejorar, uno detecta de inmediato cuál es la carpa, está identificada con la carpa comando de incidente y se hacen vocería permanentemente y se va entregando la información a la comunidad. Y es importante también respetar los espacios. Ayer, por ejemplo, veía que algunas personas criticaban que por qué se demoraron tanto en avisar que estaban fallecidos desde el momento que se encontró el avión. Porque, claro, uno que ha estado en un lugar, uno sabe que primero tienen que avisarle a toda la familia, asegurarse que toda la familia esté enterada que lamentablemente falleció la persona para recién poder decirlo a la prensa, aunque muchos sospechaban. Antes se informaban por la prensa muchas veces. Antes muchas veces se enteraban por la prensa o salía la información más rápido por la prensa, pero yo creo que entre todos han aprendido ya el sistema. La misma prensa también ha aprendido a respetar ese espacio. De hecho, no llega, sí. Hay una cosa ética, periodística, que con el tiempo se toma más resguardo. Yo creo que antes, como no estaba la experiencia, y a lo mejor le pasaba también a la ONEMI, que había cosas que empezaban a ocurrir y ahí uno tomaba el peso. Ayer fue un claro ejemplo. Yo estaba escuchando la radio y estaba, no sé si tomado o Nivaldo, pero se notaba que ya tenían el video de las motos. Claro. Y yo me di cuenta, que lo comenté en la casa, y dije, oye, esperaron que lo diera el delegado, anunciara para recién. Eso es muy bueno porque se habla del respeto que uno tiene hacia la comunidad. Y también creo que hay un consenso que ni siquiera es tan coordinado. Bueno, sí, puede ser que hay algo de eso, pero que tiene que ver con que hoy día hay tantas fuentes de información informales que se caen muchos, planteándolo desde el punto de vista de la buena fe, en errores. Sí. Muchas veces hay intencionalidad también, no vamos a entrar ahí, pero pasa un hecho. Por ejemplo, el mismo Magallanes, pongamos que haya sido en un lugar, este terremoto que hubiera sido en otra zona menos conocida. Empiezan las versiones de que no, que viene una ola de no sé cuánto y aparece un video. ¿Ah? Sí. Y ese video se difunde. Sí. Y como estaba lejos de Punta Arenas y Puerto Williams, la gente lo cree y empieza una estampida. Entonces, todo eso, del tratar de buscar las fuentes oficiales, yo creo que hoy día también la gente lo ha ido internalizando, ¿no? ¿Cree usted también que esa difusión ha sido correcta a propósito también de canalizarlo a través de los co-grid, a través de reuniones oportunas? Porque ¿cuándo empiezan a surgir esas versiones? Cuando la autoridad no habla. Totalmente. Y eso es muy importante cuando hay una emergencia, que se hagan los puntos de prensa intermedios, aunque no tengan, que no digan mucho. Aunque no digan mucho, pero digan estamos, esto es lo que tenemos. Cosa que la gente sepa que efectivamente de ahí va a salir la información oficial, que eso yo creo que cada vez ha ido mejorando más. Usted hacía las vocerías, me acuerdo, en la ONEMI muchas veces. ¿Por qué salía usted? ¿Por qué cree usted que, o como vocero en ese momento, porque teniendo la experiencia tenía la sintonía más fina, ¿ah? Sabía qué es lo que tenía que decir, qué cosas no, la comunicación con los medios off the record, que se denomina también. Sí, lo que pasa es que por mi perspectiva, yo soy una persona de técnica y he trabajado en las áreas y me tocó muchos años hacer las vocerías en la región, porque no había nadie más que lo hiciera. En la región, verdad. Solamente lo hacía el director regional. Entonces, uno tiene la capacidad, yo nunca utilizo el término ser experto, yo soy consultor en gestión de riesgo, pero uno conoce hasta todo. El día de hoy. Ahora trabajo en privado. En privado, en consultoría de gestión de riesgo. Entonces, pero nunca me ha gustado catalogar como experto, porque no considero que sea así. Pero sí uno te permite tener muchos conocimientos de sismología, de tsunami, haber estado en emergencias, conocer de aviación, conocer cómo funciona el sistema, la autorización que la DGA. Entonces a mí me permitía, para mí era más fácil hacer un punto de prensa, porque yo necesitaba que me dieran los datos nomás, porque todo el contexto ya lo manejaba. Entonces nunca necesité que estuviera alguien saliendo a suplir ese puesto, porque aparte yo siempre he tenido muy buena relación con la prensa. Acá siempre me destacaban por lo mismo, entonces eso siempre me ha gustado mantenerlo. En ese tiempo estaba Ricardo Toro de director. Sí. ¿Qué tal? A ver, porque Ricardo Toro aparecía en momentos muy específicos, ¿no? No sé, en un sismo de 7 grados o 6 grados no aparecía él, aparecía usted. Y ahí era una forma de... Sí, totalmente algo distinto. En el fondo son liderazgos distintos. Aparte yo, por lo menos cuando toda mi vida he llegado muy temprano a la oficina, entonces yo usualmente estaba muy temprano, 6, 7 de la mañana, yo estaba en la oficina y me iba muy tarde. Entonces siempre que pasaba algo, y también vivía cerca, entonces, o en Iquique, yo vivía a una cuadra de la oficina, entonces cualquier cosa yo me iba de inmediato a la oficina. Entonces siempre usted sentía que había que estar, digamos.
Sí, que parte de la responsabilidad. A la hora Sí, que en el sea. fondo, esto que decías tú, la ONEMI, que era hasta como tenía las ganas, yo siempre tenía las puras ganas, tenía una excelente calidad de profesionales que hasta el día de hoy los tiene el Senapred, porque la gran mayoría pasó, Sí. pero claro, no, pocos recursos y muchas ganas, siempre Claro. decíamos. Las coordinaciones eran Ya con las ganas, eran con el esfuerzo, Exactamente. con la subjetividad de cada uno, de la expertise. Usted me dice que claro, en la medida que pasan cosas uno toma esa expertise. Y uno iba aprendiendo de cada emergencia, uno aprendía. Claro. Al final uno sabía qué cosa había que hacer, qué Ay, cosa ¿pero qué no le ha había que tocado? ¿Qué hacer. emergencia le ha tocado? Me tocó de todo. A ver. Me tocó desde los aluviones. ¿En el norte? Aparte que yo antes de entrar al sistema, como estuve en el ejército, fui buzo táctico. Entonces también me tocó estar desde Fue buzo táctico. rescatando gente, sacando gente. Entonces he estado en todas las etapas. Desde estar, me tocó ser brigadista forestal. Cuando estaba en las brifes del ejército, cuando yo era subteniente, me tocó estar a cargo de las brifes. Entonces he estado dentro de todas las etapas, desde la parte operativa, de estar en el rescate, a estar dirigiendo un comité comunal, hasta participar en un comité comunal cuando era capitán o mayor en Puerto Aysén, que es donde viví muchos años también, estar después dirigiendo los ¿Y tuvo comités que estudiar regionales. también? ¿Mm? ¿Tuvo también la parte teórica en algún momento? Sí, permanentemente ¿Sí? todos los cursos te van pasando. Sí, Ah. Ahora, por ejemplo, y se van manifestando permanentemente. Yo ahora, dentro de las otras cosas que hago, por ejemplo, soy el director académico del Magíster de Gestión de Riesgo de la Academia de Guerra del Ejército. Entonces, acabamos de también terminar con el SECOPAC, con el Estado Mayor Conjunto, un curso que se le hizo a todos los cuarteles generales de las Fuerzas Armadas, de precisamente gestión de riesgo, la integración de ellos con las distintas seremías o las instituciones. Entonces, mantenemos permanentemente ese nivel de contacto con las instituciones. Déjeme aprovechar ese link que usted hace. Hoy día en una emergencia, el ejército está capacitado para entrar en la lógica de esa emergencia Sí. rápidamente, No, ¿cierto? totalmente. A diferencia... Cuando es la emergencia, digamos, porque es distinto que había un debate de si en situaciones puntuales o de delincuencia tienen que intervenir. En caso de emergencia, En caso entra el de ejército emergencia, y no hay ningún cuestionamiento al respecto. No hay ningún cuestionamiento, inclusive en la etapa previa de la emergencia. Es decir, ya no es como antes que tenía que haber una emergencia. En la etapa previa de la emergencia, me acuerdo de Licantén hace 2 años atrás, el 2023, que hubo que acabar Licantén antes de que ocurriera el evento, De que porque había una de que el alerta río meteorológica. creciera. Y la Escuela de Artillería fue, con la coordinación que hizo el director regional, fue a la Escuela de Artillería y ayudaron a evacuar y todavía no había emergencia y sacaron la gente. Entonces, y ahora cuando está la emergencia, también de inmediato a disposición. Ayer veía el cuestionamiento que si el helicóptero de la Fuerza Aérea había salido, que no estaba autorizado, no, era porque no había condiciones meteorológicas, no están disponibles de inmediato para salir en cualquier evento. Siempre he dicho, la única diferencia es que no puede ser con armamento. Pero todo lo Ya. que tenga relación con ayuda humanitaria, ayudar, evacuar, lo pueden hacer. Pero salen con armamento. Cuando están en este tipo de ayuda de emergencia, no, a lo mejor salen algunos para hacer custodia a los Claro. que están ahí, pero no pueden hacer control de un supermercado sin que se decrete el estado de excepción. Buen punto. Claro, o algunos que están como a distancia observando. Es porque a lo mejor están dando custodia a los funcionarios que están trabajando ahí, pero no pueden, no es que estén haciendo una custodia a la civilidad, Entiendo. porque eso lo prohíbe la Constitución. Perfecto. O sea, ahí tiene que haber estado de excepción. Para que salgan a hacer control del orden Control del público orden público, o de perfecto. supermercado, tranquila, tiene que haber estado de excepción. Ahí la Senapred o el Senapred, el director en ese caso, directora que está actualmente, evalúa la necesidad de un estado de excepción, se lo plantea al presidente en ese momento, a la autoridad o al Sí, ejecutivo. efectivamente. A mí me tocó muchas veces cuando estaba la exministra o que se declarara el estado de excepción, o uno ya sabía, muchas veces llegaban y uno ya tenía, el abogado, el asesor ya tenía redactado el decreto. Y ¿Usted se le lo decía ponía. necesario por esto y esto? Exactamente, o muchas veces consultaban, oye, ¿será bueno mantenerlo o no? Y ahí uno veía las razones técnicas, si se justificaba. Una vez nosotros siempre damos razón técnica, en realidad no se justifica, pero a lo mejor comunicacionalmente vamos a tener problemas si lo sacamos porque Tan rápido, la gente... Y al final se hacía un detalle de lo que es el manejo del Estado, pero... Se tiraba un poquito el... Sí, par de siempre, días más. porque si no, después los alcaldes que estamos solos, que nos dejan votados, siento que podían estar los mismos militares ahí, pero era algo más psicológico. Si al final... Pero ustedes entregaban el informe técnico y después ya entraba lo político para evaluar. Lo político, ya, ok, me pero- dicen esto, pero... Porque desde el punto de vista de la gestión del riesgo, el estado de excepción constitucional para el manejo de la emergencia ¿Eh?
no trae, mucha gente piensa que se abre una billetera especial, no. No recursos. Ya declarando la alerta roja Senapred, ya están los recursos liberados. Entonces no hay es más que nada algo que la gente se siente más segura, a ver las Fuerzas Armadas en la calle, que le están dando custodia, permite que se pueda hacer un trabajo mejor, o si hay que hacer un proceso de evacuación, al ver que hay Fuerzas Armadas tienden a hacerlo un poco más calmado, o sienten que no, a lo mejor no van a tener un problema de seguridad. Y si ya están ahí, ya están desplegados. Totalmente, así es. Sí, ¿le llegó el vasito de agua, no? No, pero no importa. ¿No le ha llegado? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Me están llegando muchas preguntas y comentarios también. Pero esta conversación además surge por una inquietud que presentó la madre de la enfermera que falleció tras la caída del avión ambulancia. Cuestionó la autorización del vuelo con mal tiempo. ¿Esa autorización la deje hacer? Sí, bueno, ahí primero que nada un gran cariño. Para mí fue bien especial esto porque viví muchos años en Iquique y la tripulación y las personas que fallecieron eran todos de Iquique, entonces había un nexo con ellos. La señora Angélica, la mamá de Diana, que precisamente es la que hace el comentario, efectivamente, ahí mis condolencias a ella y... Chuta, inimaginable lo que puede sentir, sobre todo que ella había hablado en la mañana con la hija y le dijo, mamita, en la noche voy a estar contigo, y había salido en la mañana. Más encima, ubico una persona que trasladaron en la mañana, ese mismo avión trasladó de Iquique a Santiago a una persona que conocía y ahora habían de vuelta a Arica. Entonces, complejo. Ahora, lamentablemente, las causas, hay que todo el análisis posterior que va a venir, puede ser muchas las causas del accidente, pero en general la DGAC no puede impedir, porque las condiciones estaban, si bien habían condiciones meteorológicas complejas, no eran condiciones que impidieran los vuelos. Es decir, tengo en lo personal un amigo... Puede prohibir. Exactamente, no la puede prohibir salvo que estén muy malas las condiciones, pero cumpliendo requisitos de visibilidad, de presión, de temperatura, el controlador de la torre aérea no tiene ninguna forma de prohibir el vuelo. Aparte, yo hablé con un amigo, lo personal, que salió 20 minutos antes, piloto de helicóptero, sí, me dijo, no, las condiciones estaban complicadas, pero no era como para prohibir, se podía volar. Entonces, aquí puede ser que se encontró con un cúmulo, falló un motor, puede ser varias las variables. Entonces, uno siempre escucha que se hacen a lo mejor algunas apreciaciones de que pudo haber fallado, pero yo siempre he dicho mejor esperar ver qué pasa con la investigación, porque puede ser muchas las variables. Sí, y ahí, Álvaro, tú eres cauto ahí, y acá también estamos escuchando a una madre que no encuentra explicación a una tragedia, y eso hay que entenderlo también. Totalmente. Pero además la empresa rápidamente sale a decir que no hubo ningún tipo de inconveniente técnico, sin la investigación. Yo creo que eso es totalmente parte de la investigación. Hay que considerar que... Pero eso es un parche antelaría. ¿Cuál es la necesidad de venir a plantear algo que ni siquiera tiene certeza? Es que yo creo que siempre en este tipo de investigaciones, sobre todo cuando está la Fuerza Aérea, que es muy seria en los procedimientos que tiene, va a ser muy importante, porque considera tú que este avión, el Piper Cheyenne 2, si bien puede volar con instrumentos, puede volar sin instrumentos. Entonces, las condiciones ese día estaban para volar con instrumento o sin instrumento. Pero hay que ver efectivamente y todo el proceso, porque puede ser desde que a lo mejor falló el instrumento, puede ser que lo haya encontrado efectivamente un cúmulo con baja temperatura y haya congelado, y a lo mejor le falló el sistema de hielo, y justo con eso a lo mejor le falló un motor, porque sí estamos claros que hubo problema de hielo, porque eso salió en la grabación y lo dijo. Entonces, a lo mejor tuvo que bajar. ¿Y qué hacen usualmente cuando pasa esto? Tienen que bajar la altitud para poder tratar de deshielar un poco. Claro. Y a lo mejor ahí en esa bajada o cuando trató de retornar, falló un instrumento. Son varias las variables que pueden afectar. ¿Hay caja negra en estos aviones? En este avión no sé si hay caja negra. Ya. No sé qué. No está oficializado, por lo menos. No está oficializado. No se ha hablado de caja negra. No, por lo menos no he escuchado nada. Ya. ¿El avión ambulancia tiene alguna característica especial en cuanto a seguridad? No, este es un avión normal, que es un Cheyenne 2, que es un avión que usualmente se utiliza para transporte de personas, que en este caso está adecuado para el transporte de enfermos. Sí, inclusive conozco otra persona aquí que también, que hasta hace unos días atrás era el enfermero que viajaba ahí, y justo por razones personales hace muy pocos días dejé de volar, decidí no seguir volando. Entonces es complejo. Álvaro Ormazábal, vamos a ir a la pausa. Mientras le traen un vasito de agua, va a seguir conversando. Hay preguntas de la gente. Pero yo le voy a dejar plantear la siguiente inquietud y se la extiendo a los auditores. En su opinión, como ex director de Senapred, como ex miembro de la Oficina Nacional de Emergencias, ONEMI, ¿hoy día estamos bien preparados para la emergencia? Muy general,
Auditores, auditores, ¿estamos preparados? ¿Siente usted que Chile está preparado hoy día para enfrentar diferentes tipos de emergencias? Solo algunas sí, algunas no. No estamos bien preparados, pese a todos los cambios. Manden un mensaje de audio. El WhatsApp está disponible, es el más 569-9200-7888. Más 569-9200-7888. Esa es la pregunta. Álvaro Ormazábal, el exdirector de Senapred, está con nosotros. Estamos conversando de cómo funciona nuestro país cuando ocurre situaciones como las que hemos ido conversando. Hacemos el corte y ya estamos de regreso con Hoy en la Radio a través de BioBio y BioBio TV. Estamos de regreso, hacemos Hoy en la Radio a través de BioBio TV en este día viernes 9 de mayo. Gracias por estar con nosotros, gracias por la sintonía y también queremos agradecer a esta hora a Sembrasol, la evolución de los sabores de Sembrasol, snack tostado, no frito, más sano, más rico. Sembrasol está con nosotros, Sembrasol está presentando Hoy en la Radio. Nos llegan mensajes, ¿ah? Me pareció insólito que un club de motos llegue al lugar del accidente antes que los grupos de rescate. ¿Habrá que mejorar algo con los procedimientos actuales? Se pregunta un auditor. Lo notamos, ¿ah? ¿Qué cosa? Margot me dice. Me está mandando un audio. Sí, yo quiero contarle a la gente, nos han dado harto audio. Aquí en Nico está haciendo toda la coordinación posible. Estamos sin nuestra Ignacia, entonces tenemos un equipo, una persona menos. Por eso es que a lo mejor no podemos escuchar. Yo no puedo escuchar los audios directos. Que de repente me dicen, Rafa, no me escuchaste, pero es que yo no los puedo escuchar por interno. Lo transparento porque de repente los auditores aquí me dicen, oye, te mando un audio, escríbame. Si quiere que lo lea, escríbame. Si quiere salir al aire con las preguntas o con la respuesta que estábamos haciendo antes de la pausa, nos manda mensaje de audio al aire y así podemos escuchar su voz. ¿Ya? Ahí está. A propósito, Álvaro, de la pregunta de estar preparados para emergencias, creo que no del todo. El día que un terremoto como el del 85-2010 nos pille en día de semana y horario hábil, estoy seguro que queda la embarrada. ¿Qué te parece, Álvaro, esa percepción? 27F, todos lo vivimos, es reciente. Bueno, reciente, ya han pasado 15 años. Sí. ¡Ojo! ¡Wow! En serio. Pero todos tenemos recuerdo de él. Sí, parece realmente, reciente. es que marcó. Y claro, fue en la madrugada, con el Festival de Viña terminado, o sea. Voy a poner una coloquialidad. Muchos, no el gran porcentaje, pero muchos chilenos estaban arriba de la pelota. Sí. Compartiendo. Entonces, se movió. Y después como que, chuta, ahí como que nos pegamos la cachá, comillas, de que había sido fuerte, ¿no? Bueno, en fin. Los videos después nos permitieron observar todo esto. ¿Qué pasaría si ocurre lo mismo en horario de oficina, como dice el auditor? ¿Estamos preparados para enfrentar una emergencia similar, tomando en cuenta que eso fue en etapa de ONEMI y no de Senapred? Sí, bueno, al final la forma en que uno enfrenta la emergencia va a variar por varios aspectos. Sí. Yo creo que indudablemente estamos mejor preparados, o de partida, por un aspecto básico, que es que tenemos una norma sísmica que cambió totalmente. Las construcciones que tenemos son bastante rigurosas, una norma sísmica similar a la de Japón. Entonces sabemos que los edificios no deberíamos tener un colapso, salvo casos muy puntuales que los que tenían... Caso de negligencia. Hoy día sería negligencia. Unas construcciones más antiguas que a lo mejor puede hacer el suelo, algo, pero en general los edificios no deberíamos tener un gran colapso de edificios. Salvo... yo siempre me refiero a los sismos o terremotos de subducción, es decir, los que estamos acostumbrados, que son el borde costero. Porque sí sería distinto, un panorama distinto si fuera la falla de San Ramón. Hoy sí, que es el fantasma permanente. Totalmente, que muchas veces yo siempre cuando escucho a la gente que hace... se ríe o se burla, o en otro país un sismo 5.5 y se desarmó completo... que ten cuidado porque la falla de San Ramón con un 5.5 podría desarmarse completo. Totalmente, así que es complejo. La falla de San Ramón cruza completo. Son 7 comunas, si no me equivoco, 6 o 7 comunas. Entonces hay que estar siempre atento a eso. Ahora, la gran diferencia, si bien se estructura esta nueva ley, en general yo creo que la ley es buena. Es buena, permite trabajar, pero lamentablemente... Cuando se aprobó la ley, yo lo he dicho varias veces, no se aprobó con la cartera presupuestaria correspondiente. Entonces dijeron, aprobemos la ley y posteriormente, año a año, le vamos a ir entregando los recursos a esta ex-ONEMI para que pase a ser Senapred. Yo fui el primer director de Senapred y cuando me tocó presentar el ejercicio presupuestario para el año siguiente, no me dieron ninguno de los recursos que pedimos para ir creciendo en estos 4 o 5 años. ¿Y en proporción? ¿Usted necesitaba 10 y le dieron? Lo mismo que da como ONEMI.
Ya, pero de 10, ¿usted Ya. pidió 10 y le dieron 8, 7, 5, 4? Es que llega un minuto en que tú no alcanzas ni a hacer la solicitud porque cuando empiezas a ir a toda esta etapa te la van descontando. Bajando. No. Como, por ejemplo, la ley es muy clara. La ley establece que hay que tener un sistema de comunicaciones de emergencia. ¿Ya? Y que hemos visto que es necesario y que falla permanentemente. Cuando fuimos a pedir los recursos para... no hay plata para eso, ustedes sigan, que Carabineros les siga prestando a ustedes equipo P25 para que se puedan comunicar. Sí, pero es que nos prestan 10 por región y con eso tenemos que comunicarnos. Es para lo que hay plata. Entonces, para el trabajo con la comunidad, que es relevante, es decir, el trabajo de hacer... Un ejemplo puntual, Viña del Mar, los incendios, Quilpué, Villa Botania, que fue este ejemplo, esta villa que se vio tanto en la tele, que quedó ahí al medio del incendio, quedó bien parada, que no se quemó. Fue un trabajo que se hizo con la intervención de varios organismos, de USAID, de CONAP, de Senapred, estuvieron trabajando y capacitando a la gente para lograr que ellos tuvieran una buena preparación. Pero para eso tú tienes que tener recursos, porque tienes que movilizar gente, tienes que ir a hacer taller, tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer simulaciones, tienes que hacer simulacros. Entonces, se hacen simulacros, se hacen simulaciones, pero no en la cantidad que uno debería estar haciendo de forma permanente. Entonces, ese recurso todavía para organizar los medios, que exista más facilidad para poder disponer de los medios privados también para atender la emergencia. En muchas empresas, yo mismo me contaba el tema aéreo, habían empresas que tenían más cuadrimoto UTV disponible para arrendar, porque indudablemente la tienen que arrendar, y no logran concretar porque al final no están los recursos disponibles para hacerlo. Entonces, hay muchas etapas durante el proceso de emergencia que se requieren esos recursos que estén disponibles, y lamentablemente solamente se activan cuando viene la emergencia. Y un gran problema es que los fondos de emergencia no están centrados en Senapred, están centrados en el Ministerio de Interior. Antiguamente la Subsecretaría de Interior. Para ser sincero, no sé con este movimiento ahora que hubo, si quedaron centrados en dónde quedaron los recursos de emergencia. Entonces, ahí se alarga un triángulo, porque al final, cada vez que el director de ONEMI o Senapred, director nacional, tiene que hacer compras de emergencia, en el fondo está firmando un cheque sin fondo. Claro. Cada orden de compra que emite la emergencia es un cheque sin fondo. Si compran 600 millones, 700 millones, y a ese pobre proveedor es tan larga la vuelta que terminan pagándole al año siguiente. Entonces, un proveedor pequeño termina quebrado porque no soporta que ninguna empresa pyme que entregue soporta que le estén pagando a ese tiempo. Entonces, hay aspectos que hay que mejorar, sobre todo en lo que son los recursos de emergencia, y que permitan también poder hacer esta respuesta lo más rápida posible. Estamos viendo Alto Río ahí en la pantalla de BioBio TV en 2010. Bueno, hay otras imágenes de cómo han sido las tragedias de nuestro país, pero bien en concreto, como preguntaba el auditor entonces, si pasara lo mismo el 27F en horario de oficina y todo, ¿sería un resultado más complejo hoy en día? Mira, en general, sí, los últimos eventos que hemos tenido en el país han tenido los terremotos y tsunamis, han tenido la particularidad que siempre han sido o en horario tarde-noche o en horario cuando los niños están en el colegio. Entonces, por lo general, ha sido suerte. Efectivamente. Ahí, por ejemplo, yo siempre he dicho, hay cosas que funcionan bastante bien. Los colegios en general, en las zonas más al norte, donde tienen una preparación permanente, funcionan, yo siempre he dicho, como una joyita. Es decir, al final los que complican todo el proceso de evacuación son los papás que se meten contra el tránsito, desesperados por ir a buscar a su hijo, y uno dice, oye, deje que el colegio haga su trabajo porque le aseguro que lo va a hacer bastante bien. Tienen claro los puntos de encuentro, los lugares, salen con bandera, están muy organizados con sus mochilas. Han ensayado. ¿Cómo se llama ahora la operación Daisy? Ahora el PICE, Plan Integral de Seguridad Escolar. Ya, el PICE. Entonces, es que la operación Daisy ese concepto era clarito. Es que al final la operación Daisy, uno cuando chico lo que quería que tocara la operación Daisy el día que tenía una prueba, porque y al final uno se metía bajo la mesa. Esa era toda la operación Daisy. No, pero se evacuaba también. Pero en mi colegio por lo menos se evacuaba. Pero uno salía al patio. Sí, entonces, claro, al patio por ejemplo, en la ciudad del norte, Arica, Antofagasta, Iquique, o el año me tocó ir a Puerto Aysén, salen y van al punto de encuentro y caminan por las cuadras 20, 30 minutos y se van tomando los tiempos de cuánto se demora. Entonces, eso va evolucionando. ¿Y por qué sirve? Sirve para que el colegio en su plan de evacuación verifique, a lo mejor tiene un nuevo edificio que está con mucho vidrio o hay una construcción, entonces ellos tienen que pasar por otro lado. Entonces, sirve.
Pero para todo eso, lamentablemente, se necesitan recursos, porque no hay que llegar a hacerlo. Entonces hay que ir, capacitar, educar, trabajar, que los municipios tengan los planes de emergencia. Por ejemplo, ¿dónde falta todavía? El año pasado conversaba con unos bomberos de Canadá y me decían que tienen un sistema muy similar. Cuando viene la emergencia, los niveles comunales trabajan, pero a los niveles comunales se les activa recursos de inmediato. Entonces, si tienen que hacer una evacuación, tienen precontratados buses que llegan de inmediato para empezar a hacer el proceso de evacuación. En cambio, en Chile le damos la responsabilidad a los municipios, tienen que evacuar, pero el municipio, una vez hablaba con el alcalde de Cisnes, me decía, oye, una vez, si yo tengo que evacuar Raúl Marín Balmaceda, en Cisnes no hay buses, no hay ni un bus. Entonces no tengo cómo evacuar las 800 personas que están ahí porque no tengo cómo evacuarlas. ¿Qué sacan con avisarme viendo un tsunami? Si me voy a quedar ahí mirándome y no tengo cómo, y no alcanzo yo como el municipio a hacer una orden de compra para que llegue un bus de Coyhaique, de Aysén, 5 o 6 horas para que poder evacuar. Entonces, esos son los detalles que en el fondo hay que tener bien claro en el momento de hacer la planificación Son de emergencia. importantes. Álvaro, un auditor preguntaba, lo habíamos leído, dice, a propósito de lo último que ocurrió, ¿cómo es posible? Y aquí es un punto que brevemente conversábamos antes de la pausa, que lleguen primero los motoqueros, falta coordinación fue la reacción o el planteamiento de este auditor. Pero tú decías previamente que el coordinar con la gente que conoce el lugar también es parte de la coordinación. Totalmente. Es decir, mira, gente no sabe. Es decir, escuché a algunas personas que estaban hablando en la tele, mucha gente que se la da experto y nunca ha estado en una emergencia. Había atención psicológica, se llevó a los familiares con psicólogos que lo estaban atendiendo, se hicieron reuniones con la gente para saber dónde habían estado escuchando y en base a eso se fueron orientando y se hizo un polígono. Ahora, yo no estaba en ese lugar, así que más detalles no puedo entregar. Pero sí, puede ser, y llegaron los motoqueros. Al final lo más importante es que los encontraron. O sea, al final yo creo que eso es lo que a nosotros nos tiene que, o a la gente que estaba ahí llena de alegría, que lograron encontrarlo, lamentablemente no en las condiciones que a todos nos hubiese gustado encontrarlo, pero por lo menos las personas van a poder dar una sepultura a la familia. Ahora, si llegó a la Fuerza Aérea, bomberos, o llegó el helicóptero lamentablemente no pudo salir antes por las condiciones meteorológicas, pero apenas tuvo la ventana salió, así que es parte del proceso, donde estaban las cuadrimotos de bomberos también, los buggy, la UTV que se llaman. No habíamos visto la UPUGI, tienen UTV también, entonces, que son UTV en realidad el nombre técnico, y que... Disculpa, ¿UTW o UTV corta? V, perfecto. Sí. Estamos conversando, ¿cómo estamos? Ya vamos a ir con sus audios. ¿Nos llegaron audios, cierto, Nico? Sí, tenemos audio. Vamos a revisarlos. Álvaro Mazares, exdirector de Senapred, estuvo también en la Oficina Nacional de Emergencias. ¿Sabes quién cubrió todo esto para la BioBio? Es Jaime Sepúlveda, nuestra unidad móvil, que está conectado con nosotros. Nos va a contar otra información, pero Jaime, ves, justamente estábamos conversando, entre otros casos y otros temas, los que surgen a partir de esta tragedia del avión ambulancia. Tú estás en otra situación hasta ahora, ¿no, Jaime? ¿Nos cuentas? Buenas noches. Sí, así es, Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Población El Castillo, que es la población en la comuna de La Pintana, en donde se ha generado un operativo bastante importante, liderado tanto por Carabineros, la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Metropolitana Sur. Esto con respecto o orientado, ya que en esta comuna precisamente se han generado distintos hechos de violencia, tales como homicidios, robos, venta de drogas y otros, y es por eso que durante esta jornada este equipo mancomunado de distintos de las policías es que intervienen directamente lo que es la población El Castillo. Es un contingente muy importante de funcionarios policiales, apoyados tanto con drones, apoyados también con el helicóptero institucional de Carabineros y también distintos equipos terrestres que aún se mantienen acá en este lugar. Es por eso que hasta el minuto ya las mismas autoridades entregaron algún tipo de balance con respecto a este operativo, en donde hasta el minuto 9 personas han sido detenidas por distintos delitos. De ellas, 4 estaban siendo buscadas tenían órdenes pendientes por distintos delitos, dentro de ellos delitos de homicidios y también delitos de microtráfico de drogas. Las otras personas también fueron detenidas por otras situaciones que van a ser detalladas durante ya la jornada del día de mañana, ya que aparentemente estas nuevas personas van a pasar al respectivo control de formalización. Además, dentro de todo este operativo se recuperaron 2 automóviles. Estos 2 vehículos mantenían encargo vigente por robo, que aparentemente también eran utilizados por bandas para concretar distintos delitos dentro de la región metropolitana, por lo cual es un operativo que destacó tanto la Fiscalía, personal de Carabineros,
Carabineros y la misma alcaldesa de la comuna de La Pintana, quien también se refirió a esta situación y destacando obviamente que funcionarios policiales, carabineros, de igual manera ingresan a estas poblaciones conflictivas y ellos se dan a conocer de que estas situaciones dan tranquilidad directamente a los vecinos de esta población que quizá es bastante estigmatizada dentro de algunas que están situadas dentro de la región metropolitana. Así que hasta el minuto, Rafa, auditores, 9 personas detenidas, 2 vehículos recuperados y el operativo continúa en desarrollo acá en la población El Castillo, en la comuna de La Pintana, Rafa. Jaime, gracias por la información, siempre atento a lo que va ocurriendo. Ahí estamos en lo que ha ocurrido en La Pintana, población El Castillo, y cualquier novedad la actualizamos a las 22 o de inmediato vamos contigo si nos llamas. Línea abierta entonces, Jaime Sepúlveda, muchas gracias. Un abrazo, buenas noches, Rafa, que esté muy bien. Buenas noches, ahí está Jaime con lo que ocurre a esta hora en el sector de La Pintana. Faltan 7 minutos para las 10 de la noche. Álvaro Ormazábal, exdirector de Senapred, mire lo que dicen los auditores, mandaron audios, vamos a escuchar. Sí, yo creo que sí estamos preparados para la emergencia en Chile porque se ha mejorado mucho y también hay una nueva legislación, lo que estado hablando, y los profesionales están al 100% también adecuados a cada emergencia. Yo creo que sí estamos preparados, mucho más que antes. Estamos preparados mucho más que antes. Sí, hay algo súper importante, Rafa. A ver. Nosotros como país somos siempre vivimos bien autoflagelantes, porque cuando me tocó, hasta el día de hoy, me ha tocado estar haciendo consultoría a otros países, y en general me atrevería a decir que muchos países nos tienen como referencia. gran referente, y países muy desarrollados. Me tocó hacer curso en España y otro, y cuando uno dice de Chile, es decir, como que saben que aquí... Es que aquí han pasado cosas. Pero si aquí en el fondo tenemos de todo, de todas las amenazas. Sí. Entonces, es complejo. Pero el problema complicado es que las emergencias están siendo cada día más intensas y más recurrentes y más periódicas. Yeah. Entonces, eso hace que el nivel de preparación tenemos que ir actualizándolo permanentemente. Entonces, ¿tú me dices, ¿estamos preparados por lo pasado? Sí, estamos preparados, pero tenemos que seguir preparándonos más para lo que puede venir, porque sabemos que si el año... Distintos, podría venir? más sectores de remoción en masa, más precipitaciones. ¿La falla de San Ramón? Es que la falla de San Ramón es algo que está vigente en forma permanente, no tiene un incremento, porque todo lo que son las amenazas del tipo geofísicas son permanentes. Sabemos que cada 10, 9 años tenemos un terremoto con un tsunami, eso tiene una constante en el tiempo. Pero todo lo que son relacionados con los eventos hidrometeorológicos, esas son las que nos están complicando. La lluvia. Porque está lloviendo en lugares donde no llovía y hay sequía en los lugares donde antiguamente teníamos más precipitación. Entonces se junta esto completo y se trabaja ya no con el concepto de amenaza, sino que multiamenaza. Entonces tenemos por un lado que tenemos lugares donde tenemos aluviones, por otro lado tenemos incendios forestales, por otro lado tenemos marejadas en forma recurrente, y lamentablemente también hay un concepto que es bien importante, que yo siempre lo asocio porque muchas veces la gente dice, no vemos militares cuando hay emergencia en la calle. Claro, ¿y por qué pasa? Porque antiguamente teníamos un ejército que era territorial. En cada ciudad de Chile había un regimiento. Claro. Entonces uno era muy usual que cada vez que pasaba algo veía al tiro. En cambio ahora se han ido concentrando y se han ido reduciendo y están en macro sectores en las unidades militares desplegadas. Entonces ya hay muchas ciudades de Chile donde no hay regimiento. Entonces cuesta mucho que se vea ese gran despliegue que había antes. Aparte que hay menos funcionarios que antes, antiguamente más. Muchos están desplegados en el norte, en Colchane, los otros están en la macrozona. Entonces al final cuando viene la emergencia, una vez un general que lo conocía yo, me decía, oye, tengo hasta el cocinero con una pala sacando barro en las poblaciones de Rancagua, porque no tengo más gente, así tengo toda la gente y la gente quería más. Efectivamente es así, es parte de los procesos. Entonces es importante que se pueda recurrir al sistema completo, y en ese sistema completo está el voluntariado, la empresa privada y todas las instituciones que trabajan en concordancia, y es importante que todo este voluntariado que integra la búsqueda o los procesos de reconstrucción, de rehabilitación, trabaje en sintonía con la gente que está en el COGRID, con el comando de incidentes, cosa que se pueden repartir los sectores y se puede hacer un trabajo de recuperación, rehabilitación en forma ordenada.
Mira, Álvaro, bueno, estamos en un país donde pasan muchas cosas, por lo menos algunos mensajes, hay otros que dicen que todavía nos falta, hay otros que, claro, evidentemente estamos mejor preparados que antes. Es que en gestión de riesgo jamás se va a llegar O sea, a 100%. Jamás. Es decir, porque nunca vamos a poder tener un nivel. No es decir, existe. piensa tú que Estados Unidos para los incendios de California no se vio sobrepasado. Tuvo que ir en México a ayudar. Entonces, no hay ningún país que esté preparado para. Disculpa, ¿cuál es la emergencia más compleja de enfrentar? Ya que estás nombrándolo. A ver, yo de todas las A mí me ha que- tocado cubrir varias cosas, y disculpa, la experiencia es más bien periodística, no profesional, pero quizá lo más difícil son los incendios forestales. Totalmente, porque, a ver, el terremoto es complejo, pero el terremoto pasó y fueron esos minutos donde después hay que empezar a sacar escombros, a buscar gente, sé que se extravió. A coordinar. El tsunami también, uno sabe que hay una línea máxima en la cota 30, uno sabe que llegando a la cota 30 no estoy vulnerable, así que no estoy en riesgo. Los aluviones también, uno sabe que en la zona donde es posible riesgo aluvional hay mapas, hay estudios, uno puede hacer un proceso evacuacionante, aparte que se avisa la lluvia, es muy raro que llegue una lluvia que genere un aluvión de un minuto a otro, porque Claro. se avisó un par de días antes. A lo mejor no se calculó bien, no fueron pero, certeros claro. los montos, pero se sabía que era. Volcán también, están los mapas, Sí. en la Geomit tiene todos los mapas con los flujos lares, con la pluma. Entonces, el incendio forestal yo creo que es el más complejo. Es complejo porque puede cambiar su trayectoria de un minuto a otro, puede cambiar Piensa tú que el incendio forestal de Viña del Mar fueron cerca de 10.000 hectáreas en 6 horas. El de California, en Estados Unidos, con todo lo complejo, recién al quinto día consumió 10.000 hectáreas. Entonces, para que vean la velocidad que fue este incendio. Entonces, a mí me tocó conversar con la gente. ¿Y usted, señora, no sintió, no le llegó el mensaje? Sí, porque yo nunca lo vi lejos. Nunca pensé que de repente me puse a tirar agua a la casa y miro para el lado y ya tenía el incendio acá al lado. Entonces, la velocidad realmente. Y cambia. Cuando dicen, ¿por qué no se entregan las vías de evacuación? No puedes entregar la vía de evacuación porque tú puedes estar mandando, a lo mejor entrega una vía de evacuación, vayas a tal sector, cambia el viento y a lo mejor están mandando a la gente Al incendio. directamente al incendio. Entonces, por eso en ese tipo de incendios que son tan tan rápido, no se puede, hay que estar viendo que la persona en el lugar vea hacia dónde puede salir. Álvaro, ha sido un gusto conversar contigo. ¿Dónde ahora estás en la parte de gestión? Podríamos hacer un servicio, entrega un servicio a quien lo requiera, evidentemente privado. ¿Cómo te ubican? ¿Algún correo? Sí, bueno, a ormazábal@resilienciachile.cl Resiliencia. y www también resilienciachile.cl, así que ahí estamos haciendo hartas cosas, todo lo que es preparación comunitaria, harto trabajo. Ahora vamos la próxima semana a Cisne a hacer el plan de reducción de riesgo de desastre. Estamos terminando el plan de emergencia de Iquique también, así que haciendo harto trabajo también con el decreto 44, gestión de riesgo para las empresas, para los planes de emergencia para los edificios, harta preparación comunitaria, harto trabajo, así que Harta pega. harto trabajo y aparte que es Y entretenido. si es de prevención, qué bueno. Totalmente, Porque totalmente. después... Y la gente de a poco ha ido. Mira, lo último, ¿no? Yo me acuerdo cuando en el año 80 y yo estaba en el Quisco Ya. y estaba en la playa y yo me acuerdo que el mar se recogió y nos fuimos a meter porque yo era chico, así, uno no sabía que existían los tsunamis, nada, yo me acuerdo que estaba en el Quisco y vemos, y toda la gente corriendo en la playa. Ahora la gente lo sabe, yo creo que igual hay gente que es porfiada, que le dice el ex, pero Se recoge el mar y no hay que ir hacia adentro, hay que ir totalmente. hacia afuera. Claro. Entonces, pero Olvídalo. yo creo que estamos bien preparados, podríamos estar mejor, pero yo creo que el sistema está funcionando, así que y aprovecho de darle mucho cariño a toda la gente de Senapred, Exonemi también, por el trabajo que realizan. Gracias. Álvaro Ormazábal, director de Senapred, con nosotros. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Rafael. 10 de la noche, vamos al informador, ya estamos de regreso con más hoy en la radio. En las buenas y en las malas noticias, estamos contigo. Bio Bio, la radio. Si no estás informado, no puedes tener opinión. Bio Bio, la radio, presenta El Informador. ¿Cómo están? Muy buenas noches. 22 horas en punto. Revisamos las noticias en la radio. La Corporación Municipal de la Comuna de La Florida se refirió a las irregularidades detectadas por la Contraloría, todo esto en el marco de la campaña de la vacunación de invierno del Ministerio de Salud entre el año 2022 y 2023. Francisca Pérez tiene los detalles.
Según Contraloría, se encontraron irregularidades en los centros de salud familiar de la Barnechea de la Florida, donde se registran otras 37 inoculaciones que habrían sido realizadas con dosis caducadas, en este caso, por haber transcurrido los